Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a abordar un tema, pues, muy importante, puesto que tiene que ver con el concepto de el Hijo de Dios en el judaísmo. Y más adelante vamos a ver también el tema de el Hijo en otro contexto, en un contexto más mesiánico. Y bien, vamos a decir que el Hijo de Dios en el judaísmo lo podemos comparar con el concepto del Hijo de Dios en el cristianismo. Son completamente opuestos. En el cristianismo, el Hijo de Dios es un concepto literalizado. En el judaísmo es un concepto alegórico. Luego tenemos que ver que el credo del judaísmo se enfoca en el Shema. El Shema diríamos que es lo que todo judío recita 3 veces al día. Esto nos lleva a un concepto de monoteísmo. Monoteísmo, yo solo creo en un solo Dios, el Eterno, Hashem, Elohim, el Eterno, uno, que encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. ¿Por qué? Porque en el judaísmo el Eterno es indivisible, incontenible, inmensurablemente incontenible. Y es un concepto que muchas veces nuestras mentes tan finitas les queda un poco difícil de conceptualizar. Porque yo no puedo decir que Dios está aquí o Dios está allí. Él no cabe en ninguna parte, mucho menos en su creación. Si Él creó el mundo, Él tenía que estar fuera de este mundo. Entonces quiere decir que Él no cabe en esta creación. Pero sí hay manifestaciones de su poder. La creación misma habla de su poder. Habla de que existe un ser supremo que creó todo lo que hay, todo lo que existe. Y que nosotros fuimos creados, como dice la Escritura, a imagen y semejanza. Que habría que mirar más adelante en otro estudio qué quiere decir a imagen y semejanza. Entonces, en el judaísmo, la fe judía no tiene elaboraciones filosóficas. No. No las hay. No podemos filosofar con la Escritura. La Escritura nos habla muy claro. La Escritura no nos deja en duda. Y también en el judaísmo creemos que el Eterno es inmortal, que Él no engendra. O sea, Él no engendra ni puede ser engendrado. El Eterno es espíritu. Y también en el judaísmo creemos que el Mesías, cuando hablamos del Mesías, que más adelante vamos a ver el contexto del cual se le dice Hijo de Dios, el Mesías es un ser humano que nace y muere como tal. Es cierto que el judaísmo del primer siglo esperaba un Mesías, pero no esperaba un Mesías Dios o un Dios Mesías. ¿Por qué? Porque en el judaísmo ese concepto no existe. Ese concepto de un hombre Dios o de un Dios hombre es un concepto pagano, helenista de la cultura griega. Luego, eso tiene que estar claro. Decimos, por ejemplo, cuando los judíos seguidores de Yeshua
o Jesús, lo llamaron Hijo de Dios, lo hicieron en los términos alegóricos. Digo alegóricos. Como si lo hubieran llamado también, como lo llamaron Hijo de David. A Yeshua le dijeron Hijo de David cuando lo llamaron. La mujer sirofenicia, en el capítulo 15, versículo 22 de Mateo. Gritándole, llamando su atención, y le decía, Hijo de David, Hijo de David. ¿Por qué le decía Hijo de David a Yeshua si él no era hijo de David? Era descendiente de David. Bueno, pero en el judaísmo, una persona que es descendiente de alguien se le puede llamar hijo de esa persona. Pero no es, entonces, en el sentido de hijo de Dios, no es que sea hijo de Dios, pero de alguna forma, ese nombre o ese término alegórico podría tener un significado dentro de un contexto mesiánico que más adelante podemos mirar. Ahora, hijos de Dios en el judaísmo son todos los seres humanos, porque todos fuimos creados por el Eterno. Y todos los seres humanos que siguen los mandamientos. Lo tenemos en la Escritura en Génesis capítulo 6. Donde habla de los hijos de Dios y de los hijos de los hombres. Luego, para el judaísmo, todos somos simbólicamente hijos de Dios. Y literalmente, nadie es el hijo de Dios. Nadie es el hijo de Dios. Literalmente nadie. Ni siquiera el propio Mesías. Sería hijo de Dios simbólicamente, mas no literalmente. Si Yeshua se autodenominó como hijo de Dios, lo hizo como consecuencia de una declaración mesiánica hipotética o como parte del pueblo judío donde todos se autodenominan hijos de Dios. En el siglo I, en la época de Yeshua, un judío podía decir que el Eterno era el Padre de él y estaba en lo correcto. Como estamos nosotros en lo correcto decir que Dios es nuestro Padre. Ya cuando el cristianismo en el siglo II comienza a penetrar en los círculos gentiles, acostumbrados por su mentalidad pagana a poseer dioses familiares, el Mesías judío de la figura de Yeshua tomó el camino directo a la divinización. Entonces, esto es un proceso que requiere una explicación, muchas explicaciones. Pero la historia es que los seguidores de Yeshua o Jesús, paulatinamente, a medida que estaban entrando gentiles del mundo pagano, greco, romano, comenzaron a traer ideas y comenzaron a asumir los puestos de liderazgo. Y ahí comenzó el movimiento que hoy se conoce como católico cristiano a separarse de sus raíces judías, hasta que completamente se separó. Ahora, la idea de la literalización del nombre Hijo de Dios en el cristianismo del siglo III, ya en el siglo III, se hizo para conquistar la mente pagana de cientos de pueblos gentiles. Era muy fácil conquistar a una persona que no tiene conocimiento de la Escritura, decirle si quiere conocer al Hijo de Dios, obviamente que nadie le iba a decir que no. Para conquistar la mente pagana de cientos de pueblos gentiles. Sin embargo, esta idea judía era completamente simbólica y figurativa. Ahora, no había nada literal, nada físico acerca del término. Ahora, siendo Yeshua mismo un judío,
le era ideológicamente imposible autodefinirse a sí mismo como consubstancial con la divinidad. Porque eso en el judaísmo no existe, en la Torá tampoco. Entonces, esto abre muchos espacios para cuestionarnos si muchas de las cosas que Yeshua dijo, si realmente las dijo. Porque aquí hay una contradicción con la Torá. Que un ser humano se pueda considerar consubstancial con el Padre es un concepto que no es bíblico. Bien, durante el concilio de Nicea, Atanasio era un cristiano ya para esa época, trinitario. Se fundamentaba particularmente en el Evangelio de Juan. Y vamos a ver que el Evangelio de Juan es diferente de los otros sinópticos. Que muchas veces debemos poner en duda si fue realmente Juan quien escribió el Evangelio de Juan. Por lo menos los primeros 18 versículos del capítulo 1. Y en el Evangelio de Juan, donde se dice que el Logos se hizo carne. El Logos se hizo carne. Obviamente que aquí tenemos la palabra Logos, es una palabra griega, donde significa el verbo o la palabra. Pero esto es un término que fue acuñado de unos escritos de un sabio judío de la época contemporánea del siglo I, comienzos del siglo I, de un sabio judío que se llamó Filón de Alejandría. Y Filón de Alejandría quiso filosofar la Torá judía, la escritura judía. La quiso entender en términos filosóficos, griego-filosóficos. Y él sacó el término, dijo que si el Logos es el Espíritu de Dios, entonces Yeshua es consubstancial con Dios. Obviamente que esto está lejos de la realidad y eso va en contra de la Torá. Pero de ahí es donde vienen las cosas que uno comienza a preguntarse, porque si Juan era un discípulo de Yeshua y Juan era judío, él nunca pudo haber escrito algo como esto. Porque no tiene sentido. La idea de la encarnación de Dios en la persona del Mesías como el Hijo de Dios no proviene dentro del cristianismo del concepto judío de Hijo de Dios, sino del concepto judío de Filón de Alejandría del Logos. Es el Logos el que lo hace. Y a propósito, el Logos lo interpretó Filón como la palabra. Y Filón decía que la palabra fue la que creó. Y realmente la palabra del Eterno fue la que creó todo lo que existe. Porque la palabra fue la que realmente creó. Donde en el capítulo 1 del libro de Génesis dice, y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Entonces quien creó, o lo que creó fue la palabra del Eterno. Entonces Filón de Alejandría comienza a filosofar y dice que el Logos es la palabra. Pero ya en Juan se comienza a filosofar con estos conceptos y entonces le atañen a Yeshua como la palabra de Dios. Entonces, por eso él dice que el Logos se hizo carne, la palabra de Dios se hizo carne. Pero yo no puedo hacer eso, porque yo no puedo tomar una manifestación del Eterno y darle un carácter físico o una personificación. Eso no es bíblico. Eso no puede ser. Podemos pensar que siendo Juan el último de los apóstoles judíos, haya podido escribir el capítulo 1 del Evangelio. Hay muchas cosas
que se prestan para dudar de que realmente fue Juan quien escribió por lo menos esa primera parte del Evangelio. Además que Juan es muy diferente a los otros sinópticos, que tienen muchas similitudes entre sí, pero Juan con los otros 3 evangelios no tiene mucho material en común en la forma del contexto. Luego es de suponer que los primeros 18 versículos del primer capítulo del Evangelio de Juan son de un helenista. O sea, se ha estudiado tanto estos temas que se ha llegado a la conclusión de que pudo ser un griego, un helenista no judío, quien escribió estos primeros 18 versículos del libro de Juan. Porque déjenme decirles, antiguamente hubo muchos, pero muchos escritos que salieron a la luz con el nombre de algún personaje importante, como fue Segunda de Pedro. Segunda de Pedro no la escribió Pedro. Segunda de Pedro salió en el siglo II, casi en el siglo III, y ya para esa época, hacía más de 100 años que Pedro ya no vivía. Sin embargo, se le dio el nombre de Segunda de Pedro. El libro de Enoc, conocido como un libro apócrifo, no lo escribió el profeta Enoc, lo escribió una persona en el siglo II y medio, tercer siglo antes de la era común, y le puso el nombre de Enoc. Y hay muchos libros así, el libro de Esdras, hay tercera y cuarta de Daniel, etc. A esos libros se le llama pseudoepigráficos, porque alguien los escribió y le puso el nombre de un personaje famoso. Entonces, aquí podemos tener más o menos algo similar. Entonces, no cabe desde la mentalidad judía tomar el concepto de hijo de Dios en forma literal, no. Ahora bien, la palabra hijo tenemos un equivalente en hebreo. La palabra hijo en hebreo es ben. Y hay en arameo otra palabra para hijo que es bar. Y también bar es una palabra hebrea, pero tiene otro significado que no es hijo. Entonces, vamos a mirar en el Tanakh cuando el Eterno habla de su hijo. ¿A quién se refiere? Porque aquí el Eterno va a decir que él tiene un hijo. Y vamos a ver qué términos usa. Vamos a ir a Éxodo capítulo 4, versículo 22, donde dice: y dirás a Faraón. ¿A quién le está diciendo esto? El Eterno le está mandando a Moshe que vaya y hable al Faraón para que deje salir a Israel de Egipto. Le dice: y dirás a Faraón, el Eterno ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo primogénito. Aquí entendemos que si yo quiero saber quién es el hijo de Dios, tiene que ser Israel. Pero entonces estamos viendo que Israel es hijo de Dios de una forma simbólica, figurativa, no literal. También lo vemos en Oseas, capítulo 11, versículo 1, donde dice el Eterno a través de Oseas: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Esto está hablando de Israel. Está hablando de Israel, porque Israel sí es el hijo de Dios, es el hijo del Eterno, y así el Eterno lo dijo: Israel es mi hijo. Y en Jeremías 31:9 dice el Eterno: porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Efraín, una de las tribus, uno de los hijos de José, es mi primogénito. Bueno, luego el Eterno, así habla el Eterno, en forma figurativa. Y por último, vamos a mirar el concepto de
del Hijo de Dios en cuanto tiene que ver con un concepto mesiánico. Así que fue profetizado que el Mesías sería descendiente de David y heredero de su trono por línea paterna. Y no solo de David, sino también de Salomón. Segunda de Samuel 7:14. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Miren ustedes. Aquí el Eterno está diciendo que él será padre, y aquí estamos viendo a quién, a Salomón. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. O sea que, si está hablando del Mesías, el Mesías se puede equivocar. Porque aquí dice, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Sin embargo, mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl. Acuérdense que Saúl fue el primer rey y el Eterno lo desechó porque le desobedeció. Porque Saúl le cumplió a medias. Y eso es lo que el Eterno exige, que le cumplamos como es, no a medias. Dice, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces, es una promesa davídica de que el reino de David iba a ser un reino eterno para una era mesiánica. Entonces, en este sentido, podríamos decir que el Mesías tiene una figura de hijo de Dios, como lo dice aquí en 2 de Samuel 7:14. El Eterno lo ve así. Y en 1 de Crónicas 17:11 dice, y será que cuando tus días fueren cumplidos para irte con tus padres, levantaré tu simiente después de ti, la cual será de tus hijos, y afirmaré tu reino. Le está hablando el Eterno a David. Repito, y será que cuando tus días fueren cumplidos para irte con tus padres, o sea, cuando tenga que morir, levantaré tu simiente después de ti, la cual será de tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa. Y quien edificó la casa al Eterno, el templo, fue Salomón, el hijo de David. Y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Aquí tenemos otra vez la relación padre-hijo, pero dentro de un contexto mesiánico. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. O sea, le está hablando a David acerca de Saúl. Mas yo lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Aquí sí podemos entender el término hijo de Dios en un contexto mesiánico. Y en 1 de Crónicas dice, he aquí un hijo te nacerá, el cual será varón de reposo, porque yo le daré quietud de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón. Y el Eterno mismo le dio el nombre a Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre. Y efectivamente, él edificó lo que hoy se conoce como el templo de Salomón. Y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Esa es una promesa eterna del trono davídico para Israel. Y por último, 1 de Crónicas 28:4, empero el Eterno, el Elohim de Israel, me eligió, está hablando Salomón, de toda la casa de mi padre, porque habían muchos hermanos, pero eligió a Salomón, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre agradóse de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de todos mis hijos,
porque el Eterno me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino del Eterno sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis juicios, como en este día. Así que está absolutamente claro que a Salomón le fue confirmado el trono de David eternamente, para siempre. Salomón sería quien edificaría casa en nombre del Eterno. Luego, esto es una promesa mucho mayor. Indudablemente el Mesías debe ser descendiente de David y de Salomón por línea paterna. O sea que el Mesías debe tener padre biológico y madre biológica. Entonces, espero que podamos haber definido el concepto de hijo de Dios. ¿Okay? Y el hijo de Dios sí hay un concepto siempre figurativo, nunca literal. Pero el término hijo de Dios es aplicable en la Escritura cuando se refiere a los reyes y a la estirpe mesiánica, al Mesías como hijo de Dios. Pero es una relación alegórica, nunca literal. Muy bien, espero que esto les haya podido aclarar algo acerca de este concepto, de este nombre hijo de Dios. Y en próximas reuniones podemos expandir este tema si así ustedes lo desean. Muchas gracias. Que el Eterno los siga bendiciendo.